tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Voz de Sí y el vídeo de hoy es un poquito diferente porque es el encuentro con una autora, como ya habréis visto en el título. Entonces dirás, bueno, Laura, entonces, ¿dónde está la autora? ¿Qué está pasando? Si estás en tu casa tú sola, ¿qué onda? Bueno, resulta que el otro día grabé con la autora Lucía Lago en las oficinas de Penguin Random House en Madrid, pues una pequeña charla con ella. ¿Qué pasa? Que claro, yo no vivo en Madrid, entonces voy a Madrid pues muy pocos días al mes y la única fecha en la que Lucía podía y yo también podía, porque nosotros trabajamos, tenemos cosas que hacer y tal, era un día a las 7:30 de la tarde y las oficinas las teníamos que dejar como a las 8:20. Entonces, pues bueno, no grabé una intro porque íbamos las dos como un poquito aceleradas porque queríamos meternos de lleno en la charla, así que digo, bueno, voy a grabar una pequeña intro para contaros qué es lo que vais a ver y ahora ya enseguida os dejo con el encuentro con Lucía, que me pareció una persona encantadora, por cierto. ¿Quién es Lucía Lago, la persona con la que vamos a hablar? Lucía Lago es la autora de El faro de la sirena, editado por Suma de Letras, que este es un libro del que yo os hablé en el wrap up del mes de octubre, que voy a dejar por aquí por si acaso no lo habéis visto. ¿Y qué pasa? Bueno, esto no es nada que haya orquestado la editorial ni una publicidad ni nada, o sea, a mí me resulta evidente que no lo es, pero prefiero decirlo por si alguien tiene duda. Yo leí este libro me encantó. Y yo sí que había sido invitada hace un mes y algo a una merienda con la autora y me pareció una persona como realmente simpática y cercana, y cuando leí el libro y me gustó, pensé, bueno, voy a escribir a Comunicación de Suma de Letras, voy a hacer esta propuesta de charla con la autora para YouTube y a ver qué me dicen, y cuadró, así que pues yo muy contenta. No es para nada una entrevista, es una charla para que la conozcamos tanto como lectora, más detalles sobre el libro, aunque lo podéis ver totalmente porque no hacemos spoilers. Creo que es un vídeo que te puede dar más ganas de leer este libro si ya te llamó la atención lo que yo te conté en su día, o incluso aunque entres en blanco, pues todo perfecto. Y antes de nada, agradecer muchísimo a la autora su tiempo y al equipo de Suma de Letras por facilitarme todo, dejarme entrar allí hasta la cocina, hasta la biblioteca de las oficinas de Penguin en Madrid, que fue genial. Estuve allí como cotillando bastante y yo tipo, tengo que grabar este vídeo cuando realmente lo que quiero hacer es quedarme aquí cotillando todos estos libros, pero nada, por supuesto, grabamos el vídeo y nada, voy a contaros súper brevemente sobre El faro de la sirena para que luego ya podáis ir al vídeo sabiendo un poco de qué estamos hablando si no lo habéis leído. El faro de la sirena es un libro que nos va a contar una historia en dos tiempos, ambientada principalmente, aunque no únicamente, en Galicia, en una zona de costa, y vamos a tener en el presente cercano, 2007, una chica que se llama Clara, que le van a pasar una serie de cosas, entonces como que va a tener que pegar un pequeño cambio a su vida, y esto va a hacer que pues por fin diga, voy a apostar por algo que yo siempre he querido, ahora que tengo la oportunidad, que es escribir un libro, y por motivos va a llegar a Galicia, donde ella no va desde pequeña, su abuela era de allí, y pues allí va a ir a pasar una estancia en una casa muy increíble. No cuento más. En el pasado, que es más o menos 1920, en ese lugar de Galicia vamos a seguir la historia de Mayri. Mayri es una niña que desde muy pequeña ha estado rodeada por habladurías, porque, bueno, dicen el chisme del pueblo que ella era la hija de una sirena que llegó a la costa en una noche de tormenta. Todo esto se cuenta en el libro, no os lo voy a contar, pero acabó enamorada y casada con el farero y luego pues desapareció misteriosamente, pero bueno, la niña sí que quedó allí. En ese momento, además, se va a construir una casa increíble de estilo indiano en una zona de costa, y una familia que viene de América va a vivir allí, y bueno, pues estas dos historias pues van a ir confluyendo y va a ser un poco la típica historia donde un secreto del pasado va a salir a la luz en el presente y va a haber que descubrir como qué ha pasado aquí, cuáles son las consecuencias, quién es quién. Bueno, una historia genial de esas donde la casa es protagonista. La casa me flipó, me hubiera encantado que fuera más largo, me hubiera encantado que tuviéramos más capítulos dedicados como a la casa como concepto, porque es increíble, donde la ambientación es muy importante, sientes Galicia en cada descripción, en el clima, en el ambiente, en cómo la gente habla, en cómo se relacionan entre sí. Bueno, una novela que a mí me ha entretenido muchísimo. Es un tipo de libros que a mí me gusta mucho desde que era pequeña y que comentaba en su día con mi madre cuando leíamos los mismos en épocas más o menos cercanas. De hecho, este
libro creo que es uno de los que le voy a llevar a mi madre en Navidad para que lo lea porque sé que le va a gustar. Y nada, os dejo ya con la entrevista, espero que os interese, espero que os guste y allá vamos. Hola a todos, estoy muy contenta porque esta es el primer, no sé, es que no quería llamar entrevista, charla con autora de mi canal. Está aquí Lucía Lago, muchísimas gracias. Gracias a ti. La verdad estoy un poco nerviosa porque, claro, yo de repente me leo tu libro, del que ya he hablado en el canal, El faro de la sirena, y digo, qué guay sería hablar con Lucía, ¿no? ¿Sabes? Porque en su libro hay mucho, ahora hablaremos, hay mucho de libros sobre libros y se nota que eres una gran lectora. Entonces a mí me gusta conocer a otros lectores y ya de paso pues hablar un poco de tu libro y de la experiencia lectora. Así que la idea es charlar con Lucía sobre libros para que la conozcáis un poco más y yo creo que oyéndola hablar de sus gustos os va a dar muchas ganas de hablar del libro y luego vamos a hablar del libro sin spoilers. Vale, perfecto. Pero un poco, yo he pensado temas como para que dé ganas. Vale, fenomenal. ¿Vale? De leer el libro. Vale, Lucía y yo no nos conocemos de nada, nos seguimos en redes desde hace mucho porque la vida es así, pero estoy como nerviosa porque eso es como, te siento como muy cercana, ¿sabes? Igual. ¿Tenemos amigos en común? Es que el mundo porque el mundo es muy pequeño. De repente, el mundo es súper pequeño. Entonces, Lucía, ¿cuáles dirías que son tus libros favoritos? Que esto es como una muy buena forma de conocer a alguien. Es complicado, o sea, esta pregunta es complicada. Sabemos que se van a quedar algunos en el tintero, la vida Sí, es así. Como lectores todos sabemos que luego se nos ocurren y decimos, ay, aquel libro que me leí, que me encantaba. Típico. Pero bueno, yo diría que como mis grandes referentes son las hermanas Bronte. Maravillosas. Jane Austen, por supuesto. Por supuesto. Y yo diría que esas son como mi gran inspiración, mis referentes y yo creo que los libros que más veces he leído en toda mi vida. Después también me encanta Louise May Alcott con Mujercitas, que es un referente que tengo ahí muy marcado. Y yo diría que esas son como mis autoras clásicas preferidas. Vale. Después tengo autoras contemporáneas preferidas, pero bueno, por empezar por los clásicos y ubicarnos en los clásicos, yo diría que empezaría por ahí. Vale, y por ejemplo, de Jane Austen, ¿cuál es tu favorito? Pues es complicado. Porque Orgullo y Prejuicio yo diría que es como el primero que leí de ella, entonces Claro. me marcó. Pero luego Sentido y Sensibilidad a mí me gusta mucho. Ah, fíjate, pues Sí. a mí me pasa igual que siempre es como, joder, como no voy a decir Orgullo y Prejuicio, pero siento que mi favorito es Emma. Emma, porque es muy fíjate, divertido. Es muy divertido, sí. Entonces a mí, de repente, Sí. conocer esa Jane, no solo ácida, como siempre, Sí. sino de repente divertidísima, Sí. me encantó. También es genial, es Es verdad. que es genial. Sí, que tiene un punto de humor muy grande que se pasa por alto cuando se habla de ella, sí. Sí, no, Sí. pero al mismo tiempo me Y una parece... crítica y una Claro, manera o sea, no de... se puede hablar de ella sin mencionar eso, porque es como, señora, era usted estupenda, ¿sabes? O sea, Ojalá lo hubiéramos conocido. ¿Quién se tomase un té con ella, verdad? ¿Verdad? Vale, y cuando, o sea, ¿tienes unos géneros favoritos o temas sobre los que te gusta leer? Por ejemplo, yo soy muy dramática, a mí me gusta un buen drama, Claro. ¿sabes? Yo diría que mi género favorito, bueno, tú ya lo sabes un poco, o sea, más que género, diría que yo siento predilección por los libros que hablan sobre casas misteriosas, en los cuales hay una casa, que por eso también va Claro, un poco... aquí ha habido influencias, Ha habido ¿no? influencias. Cualquier libro que tiene una casa, un faro, un ambiente misterioso, un poco gótico, un poco de bruma, un poco de tormenta, Sí, un poco estamos todos de ahí. ambiente fantasmagórico, me encanta. Claro. Entonces es yo diría eso- que mi género favorito sería, pues yo diría los dramas familiares, también un poco el suspense. Me encanta el thriller, aunque esta novela no tiene Esta nada que ver con novela el no es un thriller, thriller, no. pero me gusta... Pero hay un misterio. Sí, me gusta el misterio. Me gustan los libros en los que siempre tienes como esas ganas de descubrir, Sí. a la vez que el protagonista, pues un Algo. misterio, algo, sí. Total. Eso me encanta. Total. Pues sí, no, thriller no, pero misterio lo hay. Doy Sí. fe, os lo prometo. Sí. Vale, ¿qué más quería yo preguntarte así? Este año has podido leer bastante, poquito, porque he escrito libros, o sea, promocionando el libro. Sí, ¿Cómo está pues siendo? sobre todo yo tenía mucho miedo, he releído los clásicos, Vale. porque yo tenía mucho miedo de leer libros contemporáneos y que algo me quedase en la cabeza y plasmarlo de ¿Te manera... imaginas como copiarlo sin querer? Sí, exacto, como que se quedase un pozo y de verdad que es algo que me ha dado mucho miedo. Entonces, animada por mi editora, me dijo, lea los clásicos que te inspiren para escribir tu novela. ¡Qué bueno! Entonces yo me volví a leer Jenner para esta novela. Bueno, sí. Eh, Sí. Me he leído Rebeca,
con claro. Daphne du Maurier. Todo Es que bien. nunca sé si lo pronuncio bien. Yo lo pronuncio así o como buenamente puedo, así que aceptamos eso. Pero bueno, pues yo diría que he releído los clásicos, sobre todo he releído Mujercitas, he releído Orgullo y Prejuicio, he intentado releer las cosas que a mí me inspiraron y Claro. que me gustaban, aunque luego obviamente hay inspiración pues, de Kate Morton, que también la he leído este año con su última novela, la de Vuelta a casa. Pero sí que es cierto que he intentado como en el proceso de escritura no leer nada contemporáneo y leer los clásicos que a mí me inspiraban y me apasionaban de pequeña. Mencionas a Kate Morton y Sí. a ti se te promociona, por decir que sea, cuando Sí. se habla de tu novela se compara. ¿Cómo se siente eso? Bueno, Uno, porque es una grande, ¿no? Quiero decir. Es una responsabilidad que yo, pobre Kate, lo siento, si lees mi novela, porque bueno, yo la admiro muchísimo, ya me gustaría a mí parecerme a ella, aunque sea un poquito. Bueno. Me parece que ella ha creado un género, que antes que hablábamos de géneros, que es un género que a mí me apasiona, que también ahora se me ocurre Lucinda Riley, que también Sí, escribe sí. un poco ese tipo de historias de pues novelas a dos tiempos, en las que siempre hay una casa muy presente, Secreto familiar, un secreto que sale a familiar. la luz, sí. Eso es un poco la temática que yo llamo como mi hogar, Sí. mi lugar confortable, diría Vale. yo. Entonces, cuando estoy muy estresada, cuando estoy muy cansada, cuando me apetece refugiarme del mundanal ruido, yo siempre recurro a ese tipo de novelas que siempre Claro. me hacen sentir bien. Y Kate Morton, pues, ¿qué voy a decir? Yo Sí. para mí me ha marcado, recuerdo el primer libro que encontré de ella por casualidad, yo me marchaba de vacaciones, estaba en la universidad, y cuando la descubrí fue como, quiero leer todo lo que esta persona escriba, porque además tiene esos tintes de clásico Sí. y esa manera de describir, por ejemplo, que yo he intentado, eso sí que es una inspiración, a mí me fascina cómo Kate Morton plasma la infancia. Entonces me encantan esas relaciones entre niños, cómo plasma pues, los juegos, los sabores de las comidas, cómo cuando vas creciendo pues la gente te va decepcionando, Total. va habiendo rencillas o la vida te va separando o van pasando cosas, y esa manera de plasmar lo que me recuerda mucho a Enid Blyton con Los Cinco, Sí, que también es una saga que a mí me encantó de pequeña, Claro. que no es de mi época, pero que llegó a mí, Sí, pues es un poco mi inspiración, con lo cual Kate Morton, pues por supuesto, es una grande, una referente absoluto, y ya me gustaría a mí parecerme un poquito a ella. Sí, sí. O sea, quiero decir, es verdad que hace bastante que no leo a Kate Morton, porque una cosa que me ha pasado con tu novela y que ha sido muy guay, lo conté cuando hablé de ella, es que me ha llevado a redescubrir y reencontrarme con ese tipo de historias que a mí me gustaban tanto, pero que ya, pues, porque la vida lectora ahora me lleva Sí. por otros lados, y entonces sí que me ha recordado a esas novelas de Kate Morton y de Lucinda Riley precisamente, y hay alguna otra autora que Care también... Santos, por ejemplo, Por no sé ejemplo. si leíste algo de ella, pero ella habla mucho de secretos familiares, pero trasladado a burguesía catalana. Dime, Entonces no habla sé. mucho de pues esas casas señoriales de Barcelona, esas familias con Me encanta, secretos, me encanta. y ella lo hace muy bien. Yo también me encanta Care Santos. Claro, entonces ha sido como ese momento de reencuentro, entonces está claro que creo que la comparación es acertada. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que es acertada, la verdad. Y, perdón, además para ser primera novela, Es primera novela, sí. bastante fuerte. O sea, Me he enfrentado por primera vez escribiendo esta novela a muchas cosas que nunca me había enfrentado. Claro, yo siempre había escrito relato corto. Vale. O me había presentado a algún concurso de relato corto, escribía para mí mismo, pues para mí misma textos, reflexiones, pero nunca me había enfrentado a escribir un diálogo, por Ya. ejemplo. Jamás. Vale. Nunca me había enfrentado a la construcción de un misterio, porque eran más pues textos más introspectivos, más emocionales, más de Vale. pues cómo yo me podía sentir, eran más tipo diario, entonces ha sido como un máster de literatura creativa, en el sentido Bueno, de genial. aprender a hacerlo todo por primera vez, y lo he disfrutado mucho, la verdad. yo quería preguntarte en relación que ahora que sale este tema, porque claro, como lectora, estás como al otro lado, ¿no? Del mundo editorial, ¿no? Sí. Y ahora tú que lo has vivido desde dentro, ¿cómo de diferente en tu caso ha sido, que imagino que cada libro sea distinto, tipo lo que tú le das a tu editor o a tu editora, Sí. que de lo que ha sido luego al final? O sea, ¿ha habido mucho trabajo de cambios y tal? Hay mucho trabajo, sobre todo a la hora de que cuando tú vas escribiendo, de la idea primigenia que tú Sí. tienes y que tú le trasladas a tu editora, a lo que luego es la novela, te va llevando, o sea, la Ajá. novela te va llevando hacia otros caminos, o quizás se te ocurre, pues a veces me iba a pasear pues por el Faro de Mera, que se inspira ahí, y decía, "Ay, pues me encantaría meter este elemento", o hay muchas pequeñas cosas que, bueno, que a mis amigas les hacen mucha gracia, o mis compañeras de trabajo, porque nuestras últimas conversaciones o cosas así te inspiran, y hay como De pequeñas pronto hay que estar semillitas aquí. que a lo largo del proceso de escritura se van. Por ejemplo, la figa la llevaba puesta Sí. una de mis compañeras de trabajo, y se me ocurrió meter ese elemento que Qué aparece en la bueno. novela, o sea, entonces del momento de la idea inicial a
lo que luego resulta, la novela va evolucionando. Claro. Pero es cierto que yo me he sentido como muy respetada en cuanto a que la fase de correcciones, por ejemplo, ellos me hicieron propuestas que algunas las acepté, otras no, pero me permitieron ser yo misma. Bueno. En ningún momento me cuestionaron si yo tomaba la decisión de mantener un personaje. Hay algunas propuestas, por ejemplo, que yo quise mantener, que eran pequeños guiños, pues por ejemplo, las hermanas Marzoa, que son pues las dos hermanas de mi abuela que están vivas, pues yo quería hacerles ese pequeño homenaje para que se encontraran en el libro. Qué bonito. Y son pues unas compañeras son un personaje secundario totalmente. Pero son compañeras de la escuela. bastante... Son compañeras de la escuela y me hacía ilusión como ese pequeño guiño para que ellas se encontraran. O Nora, que para mí era importante porque representaba un poco pues la amistad y es un poco todas mis amigas unificadas en un único personaje. Y todo eso lo respetaron totalmente. Entonces, qué bueno. Es cierto que lo he vivido como con mucha libertad, han respetado muchísimo mis tiempos, no me han metido prisa en ningún momento, o sea, ha sido como, me he sentido como muy escuchada, muy acompañada y muy respetada, sin ser yo nadie y haciendo una apuesta porque al final ellos han hecho un acto de fe en mí, porque yo nunca había escrito nada y me siento muy feliz porque no me esperaba que fuese así y me he sentido maravillosamente bien acompañada, la verdad. Bueno, a ver, esto está guay de cara a que haya futuras novelas, no sé si la experiencia llega a ser traumática, en plan, ¿escribes una? No, mira, yo en este momento no, estoy muy ocupada. No me siento capaz. No, yo mi sueño era que me dieran la oportunidad de escribir una segunda. Eso era, cuando yo lancé la novela, yo decía, yo solo espero pues que a la gente le llegue el cariño con la que la he escrito y que le llegue pues todo el mimo que he puesto, lo que a mí, pues que era el sueño de mi vida, escribir una novela que nunca pensé que fuera a realizar. Y yo mi esperanza, mi sueño era pues que hubiera la oportunidad de escribir una segunda independiente, otra historia. Y parece que esa oportunidad está ahí. Así que bueno, pues estoy muy contenta. Sí, ya estoy en fase de que tome forma. Vaya. Bueno, pues qué bien. ¿Puedes adelantar algo? ¿O todavía es todo muy secreto? Todavía está todo. Es que os mentiría porque yo creo que de lo que yo estoy ahora planificando a lo que luego pueda ser, lo que tengo claro es que va a ser en Galicia, que también va a tener 2 tiempos y también va a haber un misterio. O sea, voy a intentar que tenga un misterio un poquito más tirando, no diría thriller, pero un poquito más policíaco quizá, con algún tinte un poquito más policíaco, y luego me gustaría que tratase también la relación de hermanas, así como que hubiera en la historia del pasado yo soy hija única, pero me encantan las historias en las que hay varias hermanas, en las que ves sus relaciones, su manera de evolucionar a lo largo de los años. Entonces eso es todo lo que os puedo adelantar. Bueno, está divertido porque además luego cuando lo leamos en el futuro podremos ir en plan, a ver qué hubo aquí, sí. ¿no? Como de la pues no había thriller, no había policíaco. Pues no se consiguió, ¿no? A mí tengo que decir que me gusta mucho, igual que aquí, la amistad tiene un papel súper importante, también las relaciones entre hermanas, en general me gustan mucho. A priori, por ejemplo, las historias de amor a mí me dan más pereza, que luego cuando estás dentro de una novela te digo, joder, pues mira, estos me encantaron, pero es el que me dice, voy a escribir una novela pues de amor, digo, entonces de hermanas que voy a Lucía, me alegra que me cuentes esto. Me pasa lo mismo un poco, de hecho, me daba miedo, otra de las cosas a las que me enfrenté por primera vez es a escribir algo sobre amor, que tiene un toquecito de amor. Sí. Y, es que la vida y amor, claro, es que tienen que haber. Pero que no son ni mis historias predilectas, ni me pasa un poco como a ti, o sea, en algún momento puntual de mi vida sí que he recurrido a alguna novela romántica y es tan fenomenal y lo he disfrutado. De hecho, cuando estaba esperando la nota de la oposición, me leí toda la saga de los Bridgerton. Cada noche me leía una novela. Estupendo. Anthony, mi favorito para siempre. Quiero decir que hay momentos de la vida en los que te apetece mogollón. 100%, o sea, 100%. Pero sí que es cierto que yo como escritora quería como más centrarme en el tema del misterio, pues eso, de las relaciones familiares, de amistad. Claro. Pero sí que es cierto que sí que me gustaría que en el siguiente libro aprender a escribir un poco más sobre romance. O sea, que tuviera como un poco más de protagonismo, sí. Vale. Eso sí que me gustaría. También está guay como para irse probando como autora las cosas que te van apeteciendo, ¿sabes? Como ponerte retos, eso está aprender a escribir bien. Sobre ello me gustaría, porque ya te digo, como no soy una gran lectora de romántica, sí que me parece que las escritoras de romántica tienen un mérito increíble por trasladarte a esos mundos, hacer que te enamores o que odies, o sea, las admiro muchísimo y me gustaría como probarme a intentar crear una historia de amor que la gente recuerde, sí. Bueno, o sea, me parece complicadísimo. muchos retos. A tope con eso, Lucía, muy bien. Vale,
En este libro, ya lo adelanta un poco Lucía, uno de los escenarios principales es Galicia, o sea, y para mí, aunque no toda la novela sucede en Galicia, es como que este libro respira Galicia, sin ser yo gallega, pues sabéis que vivo allí, entonces, claro, lo sentía como... Porque a veces lees libros, no voy a decir nada porque no estoy pensando en nadie en concreto, pero yo me lo invento. Un personaje es italiano, entonces dice una vez chao y entonces ya está, ¿sabes? Entonces ya sabes que es italiano, ¿no? Pero esta novela es como rebosa Galicia, tanto en cómo hablan todos los personajes todo el rato, en el comportamiento, en el clima, en las costumbres, o sea, es como en todas partes. Esa parte creo que la has hecho increíble. Y mi pregunta va un poco, ¿es posible hacer algo así como un tour literario, o sea, a partir de tu novela? Tipo, ¿hay sitios que la gente podría visitar que te inspiraste o que existen en realidad? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, vamos, me encantaría. Si alguien lo hace, por favor, que me lo diga, porque me haría mucha ilusión. El Faro de Mera está muy presente, y luego, además del Faro de Mera, está la costa de Dexo, que es toda la zona donde nosotros vivimos, y es una zona muy bonita, está Seixo Branco, es como toda la costa de Dexo, Lorbé y Mera, y todo eso pues rodear acantilados, hay rutas de senderismo súper bonitas, y todo eso es en lo que yo me inspiré. El Faro de Mera es el faro en el que yo me inspiré para que viva Mayri y su padre, y después está la Casa de Mera, que hay una casa que separa dos playas, que es la playa de Mera de la playa de Espiñeiro. Y es una casa que siempre me llamó la atención porque es una casa indiana que está en medio de unas rocas, o sea, como separando, pero encima en un promontorio de rocas. Claro. Y en Galicia, que el mar no es precisamente dulce y templado, pues siempre me sorprendió que alguien escogiese ese enclave para... O sea, esa casa pedía una novela. Esa casa era una casa de novela. Encima estuvo muchos... Bueno, ahora está rehabilitada, creo que la utilizan para eventos y cosas así, pero durante mucho tiempo siempre estaba cerrada a cal y canto, y la gente joven jugaba como a subirse a las rocas y tirarse desde allí al mar. Y bueno, ahora han rehabilitado el paseo marítimo y la han integrado de manera que lo que antes tú veías solamente desde el agua y desde muy lejos, ahora puedes llegar hasta la entrada de la casa. De hecho, metí un par de elementos que, bueno, yo lo cambié un poquito, pero hay un mosaico que yo describo en la novela que tiene la casa, como de una Virgen del Carmen que está ahí en la entrada. Puedes ver, pues eso, puedes ver la casa prácticamente desde cerca, porque es como que han quitado una parte del jardín, porque el jardín realmente acababa en las rocas y tenía su propio embarcadero. Es decir, es una casa sobre el mar. Y esa es la casa que, bueno, a mí me fascinaba desde pequeña cuando iba a la playa, y ese es como el cascarón de la casa, pero el alma de la casa hay otra que está en la playa de Cirro, que también es, bueno, yo describo muchas playas, pero las describo con las características de la playa de Cirro, que es donde nosotros pasamos los veranos, y que es una playa preciosa. Que la conoces muy bien, te salía como... Los veraneantes, o sea, la gente que vive allí me va a odiar por recomendarla porque es muy pequeñita. Esto voy a decir, es muy de... O sea, no quiero generalizar, pero te prometo que yo, no tan en un sitio total se ha dicho, pero no digas dónde estamos. Es total. En un sitio, pero no lo digas. Sí, sí, sí. Que la gente luego viene. Sí, porque es muy chiquitina y cuando sube, de hecho, cuando sube la marea se queda sin playa. Es una playa que dependes totalmente de la marea. Puede haber playa, no, estar turquesa, estar súper revuelta. Es una playa muy cambiante. Entonces me gusta mucho. Es tiene especial. mucha, sí, es muy especial. Tiene mucha magia. Tiene como un bosque que llega casi hasta la playa. Es muy bonita. Y esa playa es muy importante. Y ¿qué iba a decir yo con esto? Que me acabo de perder. ¿Qué te iba a contar? No, nada, la playa de Cirro. Pues eso, bueno, de escenarios, es verdad, que hablo que es importante la playa de Cirro. Otra casa. Y en la otra casa está en el camino que sube de la playa de Cirro, como si fueses hacia la carretera principal, es un único camino. Hay una casa que no es indiana, es como de los años 30, 40 más o menos, que estuvo abandonada muchísimo tiempo. Ahora la están rehabilitando una familia que la ha comprado. Es una casa inmensa, que tiene hasta casa de la piscina, porque yo he estado dentro, que me han dejado entrar, tiene pistas de tenis, pero todo como con ese toque pozo de los años 30, 40. Claro. Y es una casa que yo veía al subir la cuesta de la playa, que tiene una galería con las cortinas raídas, porque parece como si la gente que se fue de esa casa se hubiera ido de un momento para otro. Hay libros infantiles, tienen toda la ropa puesta, las cosas estaban en las alacenas cuando yo fui a visitarla. Entonces siempre me fascinó esa atmósfera de qué ha pasado en esta casa, como de abandonósfera, que creo que es muy, muy evocadora. Yo siempre subía la cuesta y pensaba, ¿qué pasaría si yo viese algo en ese ventanal, en esa galería? Y esa es un poco el alma de la casa trasladada
a la estética tan bonita y Vale. tan evocadora de la casa de Mera, con lo cual todos Claro. esos escenarios rebosan esta novela. Existen aquí, claro, porque para que os hagáis un poco la idea, la novela de Lucía está dividida en 2 tiempos Sí. y hay una pues que es 2007. Sí. O sea, no es presente ahora, pero es presente cercano Es- que recordamos. Entonces a una chica le van a pasar una serie de circunstancias, entonces le van a llevar pues volver a Galicia, donde veraneaba de pequeña, su familia era de allí, pero por motivos no ha vuelto. Sí. Y ella de pequeña, pues como ha contado Lucía, miraba siempre una Una casa. casa. Y el caso es que la chica sí que veía algo en la ventana. Sí, la chica veía algo en la ventana, aunque nadie la creía, obviamente pensaban que era su Claro. imaginación. Y cosas van a pasar en esa casa. Y vamos a conocer qué cosas pasaron también en esa casa, porque el otro tiempo es los años 20. Exacto. O sea, ¿cómo ha sido esa documentación? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? Pues ha sido un proceso arduo. Es verdad que tengo personas en mi familia que son muy longevas, entonces no había pasado tanto tiempo como para que no pudiesen ayudarme con anécdotas, está muy sobre guay. todo a nivel infancia, de cómo era la Galicia rural Claro. en esos años. Ellas, bueno, mi abuela y sus hermanas nacieron postguerra civil, pero igualmente la vida no ha cambiado tanto en Claro. cuanto a niñas campesinas, personas que iban al colegio cuando podían, que iban a, bueno, llevaban a pastar a las vacas cuando eran súper pequeñitas, o sea, era esa atmósfera de la Galicia rural más de interior que de costa, pero bueno, relativamente cerca de la costa. Y entonces, por una parte, me documenté con miles de anécdotas de ellas que he ido recogiendo para la novela, y por otra parte, pues leyendo también sobre, que eso me llevó mucho tiempo, pero me gustó mucho hacerlo, sobre la fauna, flora, paisajes, Claro, leyendas. Leí un montón de libros de leyendas y tradiciones de Es que Galicia. eso me encanta. Y como está en la novela, me encanta. O sea, que nunca penséis que es una novela de realismo mágico, pero es un poco la sensación de ir a un sitio donde siempre está la duda de esta leyenda se cree. Sí, Entonces, yo quería jugar un poco con eso, se pero porque consigue. también admiro mucho, que tampoco la mencioné, me encanta lo que hace Dolores Redondo, a pesar de ser súper distinto, En el porque lo de ella Baztán, es es que está thriller, muy guay. pero cómo recoge esas tradiciones del Baztán y las adapta. Sí. Yo siempre pensaba, es que en Galicia tenemos tanto folclore Sí. y podemos adaptarlo de una manera en la que siempre juegues con la imaginación del lector, de decir, ¿puede haber una explicación razonable o no? Tú Total, puedes total. pensar lo que quieras pensar. Entonces quería jugar un poquito con eso, porque a mí eso, me encanta la mitología, me encantan las leyendas. Yo igual. En mi casa se cuentan muchas tradiciones, tenemos muchas supersticiones. te iba a decir, es que además en Galicia se es especialmente Sí, supersticioso y muchísimo. eso, o sea, yo alucinado. Sí. O sea, claro, porque siempre yo pensaba, tipo, jo, pues son cosas como de antes que la gente ya, pues como aquí, mi abuela también tenía cosas que Claro. ya no nadie piensa, ¿no? Sí. Pero no, ¿sabes? Como de mis amigos que va con el ajo en el coche o... Ay, no, ¿qué? Sí, lo del ajo es súper gracioso. Por decirte, ¿sabes? Lo del ajo, por ejemplo, en mi casa, sí que conocía esa costumbre, pero no se hacía tanto. Pero la abuela de una amiga mía siempre les ponía, cuando pensaba que tenían un momento Sí. complicado, les ponía como un ajito envuelto como en papel albal dentro de Sí, los bolsillos, y de repente se encontraban un papel albal que dentro lo abrían y había un ajo. O sea, sea, ese me tipo de encanta. cosas. Claro, ese tipo de cosas pequeñas Sí, están muy bien como del día a día. reflejadas en la novela y de una forma muy orgánica, o al menos yo lo he sentido así. Que a veces es verdad que, o sea, claro, es que no es una crítica porque yo que no sé escribir ni 2 frases, tal, pero es verdad que a veces estás leyendo, yo que sé, pienso más sobre todo en novela histórica, Sí. que se han documentado tanto que a veces estoy leyendo una novela, estoy leyendo un ensayo, Sí, ¿no? es verdad, y que puedes perder un poquito el hilo. Yo como lectora también me ha Claro. pasado, pierdes igual un poquito de lo que es la historia, precisamente por la documentación, que es extensísima y súper bien documentada, pero que quizá como que te saca un poco de la trama. Sí. Y no siento que tú, o sea, no es por echarte flores, pero es que la verdad que me ha gustado Ok. mucho el libro. Quiero decir, este vídeo ha surgido después de que yo leyera el libro y me encantara. Quiero decir, no estoy aquí diciendo mentiras porque está la verdad, pero parece que como que para decir un piropo hay que justificarse. Pues no, es que la verdad es que me ha gustado mucho el libro y te lo vengo a decir. Que quiero decir que siento que no sé si es porque has jugado, a lo mejor, y esto es muy inteligente por tu parte, con elementos que conoces muy bien y que te es natural hablar de ellos, pero que, o sea, es como la historia, el misterio, los 2 tiempos, el presente y el pasado, lo que no ha cambiado, lo que sí está como todo súper bien integrado, y es una novela que es que se lee con muchísimo gusto, ¿sabes? Qué maravilla. Porque es que, no sé, como que he estado enganchada, me sentía allí, o sea, es que la casa... Tengo como susto de ir a verla alguna vez, pero claro, me la he imaginado tanto yo, ¿sabes? Claro. Y es como, no, es que es así, Sí. es que es así muchísimo, ya, Eso ya me no puede encanta, ser, me encanta. ¿sabes? Me encanta que cada uno tenga una casa en su cabeza de cómo se la imagina. Claro, Eso y con los me parece maravilloso. Y todos hemos leído lo mismo, Claro. ¿sabes? Pero cada uno tiene tal, claro, momento casa. Un momento casa. O sea, el momento casa es muy fuerte porque yo, o sea, mi única crítica de este libro es... Sí.
más casa. O sea, más páginas para hablar más de la casa. Quiero que entren a todas las habitaciones, que me describas todas las habitaciones, que se abran todos los cajones, ¿sabes? Ahí, esa casa tenía muchos cajones. Claro, es que hay bastantes cajones. Hay bastantes cajones y bastantes puertas, que yo tenía una amiga que me decía, otra puerta que estaba abierta. A ver si van al cerrajero ya de una santa vez. No, pero... No decimos más, pero... No, esto se puede contar. Hay una biblioteca. Hay una biblioteca. ¿Cómo no iba a haber una biblioteca? Hay una escena que sucede por la noche que yo pasé susto, ¿sabes? Yo de repente no me esperaba esto, o sea, no me esperaba pasar miedo. Es verdad que mi nivel de miedo es bajo. Pero hay una escena que es un poquito spooky, un poquito spooky. Es que a mí ese rollo halloweenesco... Claro, cuando has dicho de repente Rebeca y Jenner y como esas partes más oscuras de esas novelas, sí. O sea, sí, están. Es que esa era mi intención, porque yo leyendo Jenner, la primera vez yo pasé miedo. Además la leí hace muchísimo. La primera vez yo era una adolescente y yo pasé miedo. O sea, yo recuerdo estar como... Me pasaba también con Agatha Christie, con algunas novelas que, sin ser novelas de miedo, estás como tenso. En la que dices tú, va a pasar algo, ¿qué va a pasar? Entonces yo quería, pues en la medida de mis posibilidades, poder trasladar como ese momento un poquito... un momento... Se me acelera el corazón. O sea, el momento en el que yo quitaría el volumen de la tele, ¿sabes? En plan, te sigo mirando pero bajo el volumen, ¿sabes? Exacto, me da un poquito de miedo esta banda sonora. Algo va a pasar. Pues un poco así. O sea, pero muy guay, ¿sabes? O sea, porque realmente lo pasé mal. Pues bien, reto conseguido. Yo quería que tuviera ese toque, pues eso, como porque al final Galicia tiene muchas leyendas como muy fantasmagóricas. Muy chungas, puedes decirlo. Yo recuerdo las de la Santa Compaña, o sea, incluso... el hombre del saco, bueno, que esa es un poco toda España, diría yo. Pero bueno, como que hay muchas leyendas que son Roma Santa, o sea, que son muy, muy spooky, es lo que dices tú. Que se Entonces, pasa mal. ese rollo de las ánimas, de tal, está tan presente en el folclore de Galicia, pues por ejemplo, porque yo lo tengo muy integrado, pero la tradición de San Andrés de Teixido, de que la gente paga billetes de autobús para los difuntos, para que les acompañen, si no han podido hacer la peregrinación, porque quien no va de vivos se entiende que va de muerto. Entonces es como que un vivo tiene que llevarle en peregrinación hasta allí, como hacer como para que pueda pasar el purgatorio es que su alma pues se salve, ¿no? Y entonces pues es una tradición realmente siniestra. O llegas allí, está todo pues de velas en forma de torso, de gente que tiene distintas promesas, entonces todas esas leyendas, ese folclore, no puedes matar ningún animal, no puedes hacer nada porque supuestamente puedes impedir que alguien reencarnado en cualquier tipo de animal pueda llegar a la salvación. Entonces, bueno, o sea, que son realmente novelas que depende de cómo las enfoques, pueden tener un punto oscuro que me parece brutal. Sí. Que hablando, bueno, no sé si nos da tiempo a decirlo, pero tú y yo hemos hablado de autoras gallegas que me puedan gustar, y dos que creo que lo hacen súper bien y recogen un poco esa atmósfera que hablamos, son Leticia Costas, con Piel de Cordero, que es brutal. Es que la tengo pendientísima porque, tía, es que esto es muchísimo mi culpa y vergüenza sobre mi vaca, pero es que no sé por qué yo me inventé que ese libro era un thriller. Entonces lo empecé a leer pensando que era un thriller y yo no entiendo. No es un thriller. Entonces claro, lo dejé pausado, tipo, es que claro, pobre libro. Tía, no hay semana que no me lo recomiende a alguien. Es que es brutal. O sea, el mundo de las brujas, ¿no? Porque es mundo de las brujas, pero con ese toque oscuro, o sea, de tradiciones, pero quizá más oscuro, más dark. Y luego tiene ese toque un poco de realismo mágico que hablamos, que a mí me recuerda, siendo novelas totalmente diferentes, pero para que la gente entienda un poco como el contexto, tiene un poco como Agua para chocolate. ¿Sabes cómo hablan ese tipo de realismo mágico de las cebollas, de cuando llora sobre la comida y la tarta sante cuando la gente la come, se pone a llorar? Pues tiene un poco ese tipo de folclore traducido a las meigas gallegas y con un toque de realismo mágico que me parece espectacular. Y luego Pan de Bruja, de Noel Alonche. Esa no lo conozco. Pues la descubrí también por casualidad con una recomendación de Instagram, que es maravilloso, de una bookstagrammer, y entré en contacto con ella. Ella vive en Los Ángeles, creo. Wow. Pero es gallega. Y ha escrito Pan de Bruja y ahora acaba de publicar otra novela, pero Pan de Bruja me encantó. Y también recoge un poco esa atmósfera un poco misteriosa y lo hace con un toque un poquito más oscuro y me ha encantado. O sea, me parece buenísima esta recomendación. Pues a ver si os gusta, pero vamos, son mis dos autoras gallegas. ¿Está en castellano también? Está en castellano, buenísimo, o sea que esto es estupendo. Vale, ¿te pregunto ya lo que más te costó escribir? No. Vale, ¿qué es lo que más te costó escribir? Lo que más
me costó escribir, pues yo diría que fue el comienzo. Vale. El primer capítulo fue el que más me costó con diferencia, tanto del presente como del pasado, porque fue como meterme en la historia y es el que escribí como más fragmentado, Vale. más a trocitos. Luego, una vez que pasé el primer capítulo, ya es como que me metí dentro de la historia. Y luego me costó, yo diría como que, bueno, quizá el desenlace también me costó porque quería que hiciera, o sea, que todo quedase muy bien cerrado, como eso, tú y yo lo hemos hablado en algún momento, como somos lectoras, pues al final tú sabes lo que te gusta en una historia y lo que te molesta, pues que no hablen de ese personaje secundario al que tú le tienes cariño y tú quieres saber cómo acaba esa persona, qué es de su vida, qué le ha pasado a esa persona. Claro. Entonces he intentado como que todo quedara muy cerrado y eso quizás ha sido lo que más me ha costado. Y luego, pues la incertidumbre de si estaría bien o mal, cómo lo recogería la gente, porque al final fue un proceso muy mío que solamente compartí con mi editora en un momento final de cuando ya estaba cerrado con mis padres y mi pareja, y después no lo había leído nadie más. Ya. Entonces me sentía muy vulnerable porque era mi primera novela, claro, no sabía pues, si lo habría conseguido, si habría conseguido reflejar lo que quería. Hablo mucho, pues eso, hay muchas referencias en gallego, hay muchas frases hechas y yo quería que quedase como un homenaje y no como una parodia. Claro, O no quería caer en clichés, tópicos que pudiesen, porque para mí era la manera de hablar de mi abuela, de sus hermanas, de la gente que quiero, de cómo hablaban pues, sus amigas, de toda de mi pueblo, de la gente que yo más quiero y más admiro. Entonces quería que les hiciera justicia. Entonces, una cosa que me ha gustado es cuando la gente me dice que cuando lo lee le parece que escucha a sus abuelos, cuando escucha las frases de la abuela o cuando escucha pues, cómo habla Xosé Riancheiro, que es un pescador. Entonces, cuando escuchan esas frases y les recuerda a su gente, es mi mayor recompensa porque significa que está bien. Que he conseguido lo que yo pretendía, que es transmitir un poco pues nuestro entorno y nuestra manera de expresarnos. Total. A mí hay dos autores gallegos, autora y editora, que me encantan y te los recomiendo si no los has leído, que también siento que consiguen eso muy bien, que son novelas 100% gallegas, o sea, de verdad, como es que respiran eso, pero hacen lo mismo que tú, es como sientes... No hay nunca ni siquiera una parodia, pero ni un tópico, es como si estuviera allí, ¿sabes? Sí. Que son Manuel Javois. Ay, me encanta Manuel Javois. Manuel Javois creo que lo hace increíble. No leí la que tú me recomendaste, Miss Marte. Miss Marte, que bueno, pero está bien. Leí Mala Herba. Leí Mala Herba, justo. Está bien porque es el orden. Después lees Miss Marte y Cristina Sánchez Andrade. Ay, pues no la conozco. Bueno, la busco seguro, vamos. O sea, esa señora para mí, diría que es mi autora española viva favorita. Sí. Ay, pues vamos, ya salgo de aquí a comprarlo. Pues, o sea, cualquiera está súper bien. Los cita Anagrama, nos perdone Penguin, que nos ha dejado sus oficinas. Hay espacio para todos. Claro, y pienso, ¿no? Y te recomiendo para empezar uno que se llama La nostalgia de la mujer anfibio. ¿Vale? Está ambientada en 1920 también, en el naufragio de Sálvora. ¡Ah! Vale, entonces a partir de ahí se inventa una historia. Eso es como hay una parte real y otra tal. Y entonces cuenta cómo es, sobre todo, el rol de la mujer en todos esos años, en plan, años 20, guerra civil, llegada de la democracia, o sea, bueno, dictadura, llegada de la democracia y tal, a través de un personaje que la amo, que se llama Lucha Amor-Odio. O sea, ponte, ya. Tiene un humor esta señora, pero es que yo la amo, es que no hago suficiente por esta señora con lo que todos los días de mi vida me hace feliz. Y luego pues ya, tengo que leer. Si te gusta, sigues leyendo todas. Entonces, son increíbles. Pues la tengo que leer, porque además en esta historia me inspiré en la Illa de Sálvora. De hecho, la visité. Sí. O sea, qué bueno. Porque el meter el tema de la sirena es porque, además de que era algo que a mí desde desde pequeña... Claro, porque hay una sirena. Hay una sirena. Desde el título. Me encantaban esas historias de sirenas que hay en Galicia y he leído alguna... Bueno, es que no recuerdo el nombre, si no lo diría, pero era un libro sobre faros y leyendas de marineros. Qué bueno. Que lo cogí en la biblioteca y me fascinó. Y era escrito por un autor gallego que era hijo de marinero y que él había sido marinero. Vale. Y hablábamos pues del Gran Sol, un poco de sus anécdotas. Bueno, el caso es que siempre me fascinó el mundo de las leyendas asociadas al mar. Vale. Y me hablaron unas amigas, tiempo antes de que esta novela surgiera, de la leyenda de la sirena de Sálvora, de Mariña, que de hecho el nombre es que he cogido por ahí. Bueno. Que, ¿cuento la leyenda si nos da tiempo? Resulta que la historia es que aparece
una mujer en la playa de la Illa de Sálvora, y allí está un caballero recuperándose de sus heridas, que es Roldán, que se cree que estaba recuperándose de unas heridas de batalla y era descendiente de Carlomagno, era de la familia de Carlomagno. Entonces encuentra a esta sirena, se enamora locamente de ella, la sirena no tiene voz, ha perdido la voz, ahí tiene un toque sirenita. De pronto, un toque Hans Christian se inspiró por ahí. Bueno. Y bueno, el caso es que se enamoran y tienen hijos. La sirena se dice que recupera su voz en el momento en el que él, la noche de San Juan, va a saltar la hoguera. También. Ahí... Claro, muy bien. Aquí hay retelling. Y entonces ella cree que va a tirar al bebé a la hoguera, también te digo. Igual no confiaba mucho en su esposo. También te digo. A ver, claro. O sea, da igual, ahí esta relación no entramos a valorar. Es bueno no meterse, pero claro, límites de salvemos la vida del hijo, no hace falta lanzarlo por el fuego. Digo, pero bueno. El caso es que ella grita y recupera su voz en ese momento. Que me encanta. Y supuestamente viven toda su vida felices, y cuando él fallece, ella vuelve al mar. Nadie sabe qué es de ella, se cree que vuelve al mar. Y desde entonces cada año hay un mariño, que se apellidan los Mariños, esa saga, que se ahoga en el mar y tiene los ojos azules. Que también recoge un poquito Domingo Villar. Ojos de agua, claro. Ojos de agua, que yo creo, no sé... Bueno, y después lo has hecho, lo pensé, digo, Lía, no te vengas arriba, Laura, no. No, te lo has dicho, qué bien. Sí, es que yo cuando me contaron esa historia me recordaba a Hoyos de agua. Claro. Y bueno, el caso es que esta historia a mí me la contaron, y luego quise visitar a Illa de Sálvora y me inspiré un poco y recogí un poco esa historia de la sirena mariña, que aparece misteriosamente y desaparece misteriosamente, y de hecho hay una estatua. Otro sitio que visitar, quien lea la novela, es a Illa de Sálvora, que además tiene tours por el faro de la Illa de Sálvora, que es precioso, por la fábrica conservera que había allí. Sí. Y está la sirena, es la que te recibe cuando tú llegas a la playa. Ay, me encanta. Que hay una estatua. Y vamos, yo creo que es un sitio súper bonito para visitar. Y también, o sea, me inspiró esa leyenda. Claro. Con lo cual, que esta historia que me recomiendas también pase en Illa de Sálvora, me parece fascinante. O sea, nada que ver, quiero decir... Pero te va a gustar seguro. Me va a gustar seguro. Qué bueno esto. Pues es que la tengo súper pendiente desde que leí esto, ir a Sálvora, pero sabes, la vida es así y sí, es complicado. Y nunca... Pero ya está, basta. No, de 2025 de este verano no pasa. De verdad, ¿eh? No, pero por ejemplo, es que te preguntaba lo de el tour, porque es verdad que a mí me gusta mucho lo de que los libros te animen a visitar sitios. Y pues me acuerdo que cuando me mudé a Galicia, pues como con la excusa, ¿sabes? Porque al final no conocía casi, pues empecé a leer o libros ambientados en Galicia o de literatura gallega, pues como por la excusa de decir, pues luego vamos a excursión aquí o vamos a excursión allá. Y por ejemplo con Ángel Avanzas lo hago mucho. Me encanta, sí. ¿Sabes? Porque yo qué sé, no en el último, en el anterior, no me acuerdo cómo se llama. ¿El nombre de la rosa? La sombra de la rosa. Sí, el nombre de la rosa es otro. Algo de la rosa. Sorry. Pero también hay un monasterio. Sí. Y de hecho, pues eso, por ejemplo, ahí sale el monasterio de la Armenteira, que es súper bonito. Entonces yo fui a partir de leer la novela, hice como la ruta esta de, no sé, el agua y no sé qué. ¿Sabes? Que está guay como que los libros te llevan. Y luego también pasa con María Oruña, El bosque de los cuatro vientos, es que es en el monasterio de Santo Estevo, que también es precioso para conocer, que es un parador espectacular y que está allí en la Ribera Sacra, que también otra visita... Se hizo. Eso ocurrió. Una visita maravillosa. Eso ocurrió, claro, porque yo tenía, es que esto es así, muy pendiente, ir a la Ribera Sacra desde Todo esto te daré. Ay, me encantó también, sí. Claro. De Dolores Redondo. Cuando ya leí este otro fue como, basta, ya. Y no sé si fue la Semana Santa pasada, fue cuando por fin fui. Es como, claro, es que eso hay que verlo. Hay que verlo, desde luego. Es que me encanta como una novela te lleva a un sitio y a otra novela y cómo se va interrelacionando. Que por eso yo menciono tantas novelas, porque a mí me encantan los libros que hablan de novelas y de lugares. Porque luego te incitan eso, a leer otras novelas o a visitar determinados lugares. Total. Me parece como súper bonito para los lectores hacernos como esos guiños de... Es muy divertido. O sea, tengo que decir que a mí es que jeje, ¿sabes? Me leyendo como que te pone contento, ¿sabes? Y nos has contado que fue lo más difícil, ¿y qué fue lo que más disfrutaste del proceso de escribir o algo que, no sé, como que no quieres que acabara porque esto me está encantando, esta parte de... Disfruté mucho cuando empezaban a tomar... como cuando empecé a ver la personalidad de cada personaje. O sea, cuando estaba metida en la historia, que además me pedí vacaciones de mi trabajo para poder escribir al 100%, y disfrutaba mucho que a veces veía amanecer. Vale. Me pasaba escribiendo toda la noche como si fueran 5 minutos, porque estaba tan dentro de la historia que no quería salir. Vale. Y me encantó escribir el pasaje. Bueno, tengo determinados capítulos, que hay uno que se llama El incidente, vale, que se lo disfruté tantísimo que cuando acabé dije...
qué felicidad. O sea, he sido tan feliz escribiendo este capítulo. Ese en concreto fue mi favorito. Qué guay. Y lo disfruté muchísimo, sí. Qué guay. ¿Has vuelto a leer la novela? No. Desde el momento en el que la entregué con la última revisión a los editores, no la he querido volver a leer. De hecho, no la he leído ni en papel, y cuando te mandan como bueno, para que corrijas errores tipográficos o algo así, eso lo leyó mi madre, que es maestra, y nos fiamos totalmente de ella, como maestra de lengua, de lengua y literatura. Me fío plenamente de su criterio, porque yo tenía miedo de querer cambiar cosas. Claro. Porque una cosa que no lo dije antes, pero ahora se me está ocurriendo, que sí que me resultó difícil, fue avanzar y no revisionar todo el rato. Claro. Porque yo tiendo a repasar y repasar y repasar, ¿no? Cambio una frase, cambio una palabra, me parece que no queda bien la sonoridad de esta palabra con otra palabra. Entonces, la primera parte la hice mucho más lenta, y luego cuando ya me solté, ya me di cuenta que quizá no es la fase inicial de escritura cuando tienes que hacer eso, sino cuando ya estás en una fase de correcciones, que la trama ya está y lo importante es pulir. Claro. Pero son cosas que he aprendido sobre la marcha, porque ya os digo, es mi primera novela y nunca había tenido una aproximación. Claro. Bueno, intenté escribir una novela cuando estaba en la ESO. Bueno. Una novela sobre la Revolución Rusa. Ella, sencilla. Sencilla. Que abarcaba desde la India. Es que era una cosa loquísima aquella novela. Me gustaría leerla solo por reírme a día de hoy. Pero que había escrito como 200 páginas de novela y no estaba terminada. No, claro. O sea, pero vamos, que era una niña. Los pilares de la tierra. Los pilares de la tierra. En esa época estaba yo muy de novela histórica, muy de los pilares de la tierra, muy el médico. Claro, a ver, hay fases en la vida y esa existe. Y a poco que tengas gusto por escribir, pues claro, escribes lo que te gusta. Pues en esa época, pero vamos, que ya os digo que nunca me había enfrentado de verdad a decir, voy a escribir una novela. Entonces, pues eso ha sido un reto. Claro, me imagino, sorprendida. Es que te iba a preguntar algo, pero desde el momento me ha dejado la Revolución Rusa. O sea, no lo vi venir. O sea, en ningún caso. Es que la Lucía de aquella época, que se había leído el Manifiesto Comunista como buena teenager. Claro, o sea, esa fase hay que pasarla. Esa fase hay que pasarla. Sí, no, desde luego. Pues estaba fascinada con la historia. Me acuerdo que estaba eso en la ESO y mi profe de historia era súper buena, y entonces estábamos todos fascinados. Y yo tenía un amigo que también le encantaba y estábamos los dos imbuidos de... Muy bien, genial. Vale, me he acordado. Venga. Como te decía, yo leo muchos libros ultradramáticos. Me gusta que los libros me dejen emocionalmente destruida, ¿vale? Una cosa que yo lo trabajo así. Sí. Y siempre pienso, o sea, la persona que escribe estos libros, o sea, qué movida, ¿sabes? ¿Cómo están bien luego por la noche? Sin hacer spoilers, pero no todos los personajes tienen final feliz en tu novela. Sí. O sea, ¿cómo llevas eso? Porque son personas como que has criado, son como tus bebés y de repente les haces cosas chungas, Lucía, ¿sabes? Es verdad, sí, es cierto. Pero es que al final yo quiero pensar que en esta novela, aunque no todos tienen el final que te gustaría, como que sí hay como un mensaje de redención. Sí. Entonces sí que es cierto que aunque a algunos les he hecho cosas, siento como que les he hecho justicia, quizá no a través de su vida, pero a través de otras vidas. Eso está muy bonito y es cierto. Entonces es un poco, eso es con lo que yo me consuelo por las noches, por las cosas que les he hecho. Claro, yo te imaginaba como jugando a los Sims, quitándoles la escalera para que no salgan de la piscina, ¿sabes? O, te vas a quemar cocinando, ¿sabes? Un poco así. Vale, pobrecitos míos. No, es verdad, pero claro, es que tiene que haber drama porque tiene que haber misterio. Es necesario, yo te lo agradezco. Si hay un misterio, tiene que haber un drama. Vale, y hablando de los misterios, una cosa que está muy guay es que realmente luego todo está perfectamente hilado. Eso me costó muchos desvelos. Claro, porque hay bastantes frentes abiertos. Sí. O sea, ¿cómo te organizas para no dejarte nada? Bueno, hice una escaleta en las fases iniciales, construí una escaleta súper detallada, que de hecho me acuerdo que pensé, estaré equivocándome en hacerlo de manera tan detallada con la vida de cada personaje principal y secundario. Vale. Con todo lo que le iba a pasar a ese personaje, incluso cosas que luego no están en la novela, pero que era como de dónde venía, cuáles eran sus motivaciones, qué había hecho. Para conocerles. Conocerles, y me dio como pena cosas que no pude incluir en la novela, pero tenía como una escaleta muy detallada de qué iba a pasar en cada capítulo, y luego tenía como una especie como de... ¿Sabéis un meme de una señora en una pizarra que hace como cosas como triángulos? Pues ese meme era yo escribiendo esto con unas ojeras hasta aquí, viendo amanecer, diciendo, vale, parece que todo está cerrado, y lleno de cuadros, de flechas... Me encanta, porque eso es la realidad, y luego tú ves el Instagram de Lucía, que es como lo más estético que existe, ¿sabes? En plan, como
el escritorio perfecto con la lámina, no sé qué, ¿sabes? Como realidad versus Instagram. Realidad versus Instagram. Es cierto que ese es mi escritorio, pero... o sea, las fotos que subí de mi escritorio está ahí mi agua mineral y eran reales, pero es cierto que lo que digo siempre, en tu cabeza era el otro. Mi cabeza era el otro y estaba lleno de folios, o sea, claro, se ve el escritorio, pero mi escritorio es así de pequeño, o sea, yo vivo en un piso así de pequeño de Madrid, con un escritorio así de pequeño, que de hecho es un escritorio plegable, que yo estoy reutilizando como un escritorio permanente, pero que es plegable. Fantasía. Entonces, claro, yo tenía toda la cama, claro, tenía toda la cama llena de folios. Claro. Folios cada vez más grandes, unidos entre sí, en plan de uniendo todo como haciendo un esqueleto. Claro. Entonces, claro, por una parte está la parte de Pinterest, que es lo que hablamos siempre. Yo me imaginaba que escribir una novela era ir a una cafetería mona, pedirme yo un cinnamon roll, así, ideal, y matando personajes, ¿sabes? Matando personajes, con mis uñas ideales hechas estupendamente allí, como si fuera yo una protagonista de Hallmark, de estas pelis navideñas. Ver, no ha pasado. La realidad es que estaba como en mi fase de oposición, con un moño de loca carioca, mis gafitas con los ojos cada vez más pequeños conforme iba dejando de dormir y echándole más horas que un reloj. O sea, que al final tiene una parte que parece como muy idílica, pero son horas y horas y horas sentada con cosas que te valen, cosas que no, cosas que... O sea, que le das forma, pero que al final lo que nos creemos que es en plan de súper idílico, tal, con mis cosas ideales, te puedes comprar cosas muy ideales, pero la realidad es que como no le eches horas y le eches mucho esfuerzo, no sale adelante. Y sobre todo en un momento como el tuyo, quiero decir que es tu primera novela, que no vives de la literatura, ojalá pueda ser eventualmente, pero quiero decir que en ese momento, como tienes tu trabajo, que te coges vacaciones de tu trabajo para escribir tu novela, ¿sabes? Y que cambié 3 veces de trabajo desde que empecé esta novela. O sea, probé la oposición, me mudé a Barcelona, con lo que conlleva. Luego me cambié a otro sitio de Barcelona del trabajo que mejoré, pero bueno, quiero decir, como que aunque a pesar de que esos cambios han sido positivos, me han implicado cambios, aprender a trabajar de nuevo, a hacer otra cosa distinta dentro de la administración, y entonces ha supuesto como un reto muy grande, porque al final todo me lo quitaba a mi tiempo libre, a mis vacaciones, o sea, me queda un día, el 23 de diciembre, para poder ir a mi casa y no estar aquí como el pequeño Timmy comiéndome un pollo en mi piso pequeño. Entonces, claro, las vacaciones para Lucía. Que ha sido leéis este libro, esta persona ha sufrido mucho. Esta persona se ha quitado sus vacaciones, se ha quitado de dormir para escribir esta novela. O sea, que lo he disfrutado, yo os digo, lo he hecho, lo haría 1000 veces. Y ahora lo recuerdo con cariño, como recuerdas con cariño todos los procesos duros, pero es cierto que ha sido un esfuerzo, porque no es mi única actividad. De hecho, no es mi fuente de ingresos, es como mi pasión. Y a las pasiones al final todos sabemos que hay que dedicarles tiempo y no hay otra manera. Es así, es así. Claro, es que hemos invadido la biblioteca de Penguin, que nos hemos enrollado porque nos encanta hablar. Claro, yo sabía que esto iba a pasar y tienen que cerrar, así que Lucía, millones de gracias por tu tiempo, ha sido un placer, leerte y ha sido un placer charlar contigo. Espero que os animéis a leer la novela Lucía, y si ya la habéis leído, pues que esta charla os haya gustado, pues para, no sé, como cotillar un poco más de la intrahistoria. Y nada, querida, que mil gracias. Gracias a ti, he estado súper a gusto y de verdad muchas gracias por leerme y por tus palabras, porque de verdad que para mí han sido una motivación y yo te admiro mucho, porque no me quiero enrollar en plan discurso de los Oscar, pero es que te admiro mucho, sigo tus reseñas desde hace muchos años, y para mí que tú lo leyeras y que te gustase fue tan importante, y de verdad lo valoro tanto y me ha hecho sentir de verdad tan feliz. Lo que más feliz me hace es que un lector disfrute, lo encuentre y se evada. Eso era mi única pretensión, porque yo como lectora es lo que he buscado tantas veces, que todas vuestras palabras, todo lo que me decís, de verdad que os lo agradezco muchísimo. Pues nada, con esto. Pues nada, tenéis a Lucía en Instagram, ¿verdad? Lo voy a dejar todo en la caja de descripción, por supuesto el libro también, por si le queréis echar un vistazo. Y nada, pues que charlamos en comentarios de lo que queráis, del libro Lucía o de lo que sea, ¿vale? Estupendo. Pues muchas gracias, Hasta luego. Adiós.